De la doctrina del hogar. Hoy día vamos a tratar la doctrina del culto familiar. Debo decir de antemano, mis hermanos, que esto me ha golpeado a mí duramente. Primero, es algo que debo también yo corregir o insistir con mayor responsabilidad. Y espero que también nosotros, la familia, los padres, las madres, también tomen con el mismo temor, porque es algo que brota de la Escritura y vamos a ver que tiene un propósito. Leamos el párrafo 6, ya sale en la pantalla, del capítulo 22 de la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, nuestra confesión. La segunda parte dice, y no estamos naufragando en doctrina, porque nuestro artículo de fe nos dice claramente que Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular, diariamente, como cada uno en secreto por sí solo, así como de una manera más solemne en las reuniones públicas, las cuales no han de descuidarse ni abandonarse voluntariamente o por negligencia cuando Dios por su palabra o providencia nos llama a ellos. Oramos, hermanos, en el tiempo de oración porque el Señor está extendiendo la fe bíblica. Se está abriendo obras bíblicas en distintas provincias del país. Y hermanos, agradecemos al Señor poder contemplar en este tiempo que la fe bíblica se está extendiendo, la fe reformada está creciendo más y más. Y ore, hermano, por eso. Y por cierto, al respecto, con el punto de estar creciendo como iglesia, en la amplia diversidad evangélica que tenemos en el mundo, vemos que hay muchos lugares que están creciendo, ¿sí? Crecen más y más en miembros, en integrantes, especialmente jóvenes y adultos. Están llegando más y más a distintas congregaciones. Ahora, pastor, ¿es malo el crecimiento de iglesia? Hermano, en lo absoluto. No es malo crecer, claro que no es malo siempre y cuando no se esté usando métodos mundanos, métodos extrabíblicos o métodos antibíblicos, y se esté predicando el evangelio puro. Si una iglesia crece con métodos bíblicos a través de la predicación pura del evangelio, gloria al Señor, que Él esté dando ese crecimiento basado en la predicación del evangelio puro, y que crezca la iglesia bajo ese método bíblico con miembros genuinos y creyentes. Y le damos gloria al Señor si eso está ocurriendo, y debe anhelar un verdadero cristiano y orar por ellos, mis hermanos. Pero lastimosamente vemos con tristeza que buena parte de las iglesias evangélicas, incluso iglesias reformadas, tienen poco interés en que crezcan las iglesias por medio de la instrucción de los hijos en la verdad. Hay un poco o nulo o desconocido interés de que las iglesias bíblicas estén creciendo a través de la instrucción de los hijos en la verdad. Deseamos que llegue gente nueva, deseamos que lleguen jóvenes nuevos, adultos nuevos, pero poco es el interés de las iglesias que tienen en estar creciendo por medio de los hijos que están naciendo en el seno de la misma iglesia. Amados hermanos, voy a dar algunos datos que va a ser de mucha importancia para comprender esta doctrina. Se ha comprobado que los hijos de los cristianos, incluso reformados, en la tercera generación abandonan la fe o se vuelven creyentes nominales. Están simplemente por rutina o porque sus padres lo han hecho toda su vida. Algunos abandonan la fe, otros se convierten en nominales.
Y eso, mi hermano, se puede ver en la historia bíblica y se ve también en la historia de la iglesia. Un ejemplo claro, en el siglo XVI, el siglo de la Reforma, un siglo lleno de poder espiritual, avivamiento espiritual impactante. Luego de esta generación viene el siglo XVII, el siglo de los puritanos. El puritanismo impactó. Hubo también un despertar espiritual espectacular en esta época. Pero ¿qué pasó en el siglo XVIII? La tercera generación. ¿Qué ocurrió? Ya no hay nada de lo que hubo en el siglo XVI y XVII. Simplemente hay denominaciones que se llaman reformadas, que apelan a algo de la historia de la reforma del siglo XVI, pero ya no hay espiritualidad. Ya no hay vida, ya no hay cristianismo, lo que hay es racionalismo, intelectualismo, pero no hay vida cristiana. Y de una forma peligrosa, mis hermanos, aquí en Hispanoamérica las iglesias han descuidado, hemos descuidado esta doctrina. Una doctrina muy descuidada, que es la que estamos estudiando, mis hermanos, es la doctrina del hogar. No solo se ha descuidado la responsabilidad de la instrucción en casa de los hijos en la fe, sino que no hay un compromiso consistente y real. Desde la llegada del Evangelio a nuestras tierras, no ha habido genuinamente un compromiso consistente con la educación religiosa, la educación espiritual de nuestros hijos en los hogares. Hay mucho sí interés en que sean ingenieros, abogados, etc., pero hay un nulo interés de una educación religiosa, y no hablo del curso de religión que se dicta en el colegio, hablo de la educación religiosa de los padres en el hogar. Han habido algunos débiles intentos a través de ciertos programas, por ejemplo, escuelas bíblicas para niños, y otras actividades que incluso son antibíblicas o extrabíblicas. De ahí que muchos niños crecen en esta generación sin ninguna experiencia, sin ninguna idea de la fe. No conocen lo que es adoración cristiana correcta y viven su vida cristiana de forma nominal. Nunca han tenido un ejemplo consistente en sus casas. Viven de sermón en sermón o dependen su existencia espiritual de un sermón de cada domingo. Y esto, hermanos, se ve en la iglesia hispana. Ahora, usted también puede ver que en muchos lugares, muchos templos, se ponen nombres sugestivos, como iglesia de la familia, por ejemplo, iglesia que restaura la familia, o templo familiar cristiano. Son nombres sugestivos, pero cuando uno ingresa al corazón del desempeño de esa iglesia y mira realmente si hay en esas iglesias un fuerte énfasis en la instrucción de los padres en casa para sus hijos, simplemente va a encontrar que ese eslogan que ellos ponen, dentro de la familia u otros, lo que indica más bien es que tienen actividades que no son bíblicas en muchos casos, con el fin de entretener a los niños y a los jóvenes y mantenerlos en la iglesia. No por una convicción bíblica, sino por un entretenimiento o activismo. Y eso, hermano, vemos mucho el día de hoy. Y buena parte de las iglesias se han conformado simplemente con crecer a través de recibir. Recibimos gente adulta. ¿Y qué se hace? Se entretiene a los jóvenes, se entretiene a los niños. Y obviamente, después de un tiempo, esos mismos niños, cuando crecen y son jóvenes,
cuando van a la universidad, cuando salen a trabajar, vemos que se alejan de la fe. Son atrapados por el mundo para posiblemente nunca más volver a la fe cristiana o transformarse tristemente en cristianos nominales. Y eso, hermano, es una de las razones por el cual muchos padres desesperados, al ver esta realidad, cómo crecen sus niños y son abordados por el mundo y seducidos y se apartan de la fe, cuando llegan a sus universidades o trabajos, presionan a los pastores para que se invente algún método con el fin de que por lo menos se distraiga a sus hijos y al menos permanezcan dentro de la iglesia. Y si no encuentran eso en una iglesia, se van y buscan otra iglesia que sí tenga estos programas que entretienen a sus hijos. Y así, mi hermanos, se forma este ciclo vicioso en el cual hemos caído en Hispanoamérica. Pero no se está yendo a la raíz del problema. No se está yendo al quid de la cuestión. Hermano, la realidad es que aunque la iglesia tiene la responsabilidad dada por la Escritura, infundada por el Señor, de predicar el Evangelio a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos, la falla principal, el error principal en mantener a los niños, a los jóvenes en la fe, no ha sido de la iglesia, sino que la falla ha sido de las familias. Especialmente me dirijo a los padres varones. ¿Por qué, pastor? Porque la Biblia dice que la principal responsabilidad en la instrucción de los hijos no es de los pastores, no es de la iglesia local, sino que son de los padres. Los padres son los principales responsables en guiar en la fe a su hogar, en guiar en una práctica genuina y objetiva, dándole una guía cristiana de devoción a sus familias, en guiarles en una correcta comunicación con Dios a sus hijos, en enseñarles a orar, en enseñarles a leer la Escritura, a interpretar la Biblia y absolver todo tipo de confusión que tengan sus hijos. Amado hermano, todo avivamiento real, me refiero, y digo real porque hoy en día le llaman a cualquier cosa extraña, extrabíblica, hay un despertar espiritual, hubo un avivamiento. Todo despertar genuino, me refiero, un real avivamiento, siempre ha ido dentro, vinculado con la restauración de la responsabilidad de los padres en la instrucción religiosa de los hijos. Usted vea la historia. Todo despertar genuino, espiritual, ha estado relacionado esencialmente con la recuperación de la responsabilidad de la instrucción de los hijos en el hogar. Eso que llamamos culto familiar. El culto familiar ha estado vinculado siempre, hermanos, históricamente, a el avivamiento genuino de una vida espiritual objetiva, clara, real y concisa. Y esto usted lo puede ver en la historia bíblica, en la historia de la iglesia. Abraham, Moisés, estudie su familia. Cómo el despertar que se da en torno a su fe está vinculado a que se recuperó esa responsabilidad de la instrucción en casa. Abraham, Moisés, Esdras, Hechos 2, lo que se ve ahí, instrucción continua. La reforma en el siglo XVI.
El puritanismo en el siglo XVII, el pietismo en Alemania también, un despertar en contra del intelectualismo. Vemos entonces que estos tipos de avivamiento estuvieron marcados por la restauración de eso que se llama culto familiar o altar familiar, o sea, la recuperación de la responsabilidad de los padres en la instrucción espiritual de los hijos. Alguien dijo muy acertadamente, mis hermanos, que el estado de una nación depende del estado de las iglesias, pero el estado de las iglesias depende del estado de sus familias. Familias fuertes, iglesias fuertes. Iglesias fuertes es porque se está llevando a cabo esta responsabilidad de la instrucción en el hogar de los hijos. Mire, nos quejamos mucho de la corrupción del Estado. Pero bueno, yo estoy convencido que la corrupción de un país, que de paso debe ser denunciado, pero la corrupción de un gobierno es proporcional a la corrupción de los individuos, de los pobladores. Y esa corrupción es proporcional a la corrupción de las familias. Y eso es proporcional a la corrupción de las iglesias. El culto familiar es una evidencia clara de cómo es que está marchando una iglesia local. El culto familiar es una evidencia de cómo están marchando las familias. Ahora, es cierto que el culto familiar no lo es todo. Esto no reemplaza, por ejemplo, la disciplina ni el ejemplo que deben dar a sus hijos los padres. El culto privado familiar no reemplaza en lo absoluto el culto público. Eso hemos hablado en la escuela bíblica el domingo temprano. El culto público está por encima del culto privado, del culto familiar. Pero sí, hermano, el culto familiar es un elemento central, es un elemento fundamental en la crianza de los hijos. Y lastimosamente, la iglesia evangélica, incluso algunas reformadas, han perdido, y no para su bien, han perdido esta doctrina bíblica del hogar. Podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de muchas otras doctrinas que, por cierto, se hace el esfuerzo de este lugar para que se le conceda a ustedes ese conocimiento. Pero si se nos olvida esta doctrina que es fundamental, hermano, la iglesia está destinada a perecer. Si se olvida esta doctrina, hermano, estamos destinados a un tiempo de oscuridad. La doctrina del liderazgo masculino en la casa, hermano, ha muerto. No hay liderazgo masculino en el hogar. Ha muerto, ha fallecido, al parecer, en el siglo XXI. Ha dejado de existir ese liderazgo masculino por muchos factores, por negligencia o porque las mujeres no le permiten. Pero con ello, hermano, también ha muerto la práctica del culto familiar. Así que, iglesia, necesitamos una vez más, como iglesia de Cristo y como parte de una reforma, si queremos ser realmente reformados, esto es parte de una reforma que Dios está dando. Debemos recuperar esta doctrina que es fundamental y que tú vas a ver que corre vigorosamente a lo largo de toda la Escritura y lo ha sido a lo largo de la historia de la iglesia. Quisiera con usted revisar de forma breve algunos textos bíblicos que nos muestran de forma clara la responsabilidad, la importancia de recuperar el culto familiar, el liderazgo masculino en lo que respecta a la instrucción de los hijos. Por favor, ayúdame a leer Efesios 3, versículo 14
al 15 y que de paso hemos leído hoy antes de la oración. Efesios 3, versículo 14 al 15, después de toda esta introducción, espero haber captado tu atención, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Qué es lo que va a suplicar Pablo ante el Padre del Señor Jesucristo? Y mira lo que nos dice: de quien toma nombre cada familia en los cielos y en la tierra. De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, una de las cosas que nos deja ver aquí el apóstol Pablo en este texto es que todas las familias de la tierra son modeladas por la familia que hay en los cielos. ¿Cuál familia, pastor? La familia constituida por el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Dios nunca ha sido, el Dios Trino me refiero, nunca ha sido un individuo solitario, carente de algo en sí mismo. Padre, Hijo, Espíritu Santo comparten eternamente entre sí la plenitud de la luz y del amor y de la perfección. Y a ese Dios eterno, a ese Dios trino, le plació tener un Hijo eterno. Le plació constituir una familia eterna, con el cual el Dios Trino mantiene perfectamente una comunión, una relación constante, espiritual y perfecta. Hay una comunión santa y familiar en el Dios Trino. Y así como el Dios Trino tiene esa comunión perfecta, santa y eterna, cuando crea al ser humano, lo crea también para que él tenga una comunión con otros seres humanos. Lo que Pablo aquí, mis hermanos, nos deja ver es que las familias de la tierra tienen esa misma responsabilidad de estar haciendo lo mismo que hace la familia celestial, de estar haciendo lo que hace el Dios Trino, de compartir las gracias y bendiciones que vienen del Dios Trino para que todos los hombres crezcan a la imagen de Cristo. Esto, mis hermanos, lo podemos ver en el hecho de que cuando Dios crea a Adán y luego crea a Eva, los hizo a imagen de Dios. Luego los hijos cuando nacieron compartieron la misma imagen de Dios, de manera que podían mantener una comunión plena entre ellos mismos y una comunión con Dios. Vemos en la Biblia, hermanos, que los primeros padres, Adán y Eva, siempre andaban juntos, adoraban juntos, oraban juntos, y que Adán no tenía comunión con Dios, distanciado de la comunión con su esposa. Dios lo creó a imagen suya, ¿para qué? Para que él asumiera la responsabilidad de tener comunión espiritual con su esposa y con Dios. Pero vemos, que ustedes saben bien la historia bíblica, que Adán pecó, Adán cayó, y cuando Adán pecó, esa comunión con Dios se rompió, la comunión con Dios se cortó. La comunión con su esposa sufrió un daño y de ahí surge el egoísmo. No obstante, ustedes también saben esto, el protoevangelio nos comunica que Dios prometió a Eva que un día Dios iba a enviar a un hombre que iba a restaurar plenamente esa comunión que se afectó entre el hombre y el Señor, entre el hombre y su esposa, entre el hombre y sus hijos. Pero vemos en el progreso de la historia bíblica y del ser humano que conforme se iba desarrollando esa restauración poco a poco a través de Cristo, en la historia bíblica vemos que Dios usó a hombres bíblicos para mostrarnos un ejemplo de cómo debería ser la relación correcta
entre el esposo y la esposa, y el esposo, el padre, y los hijos. Tú lo puedes ver, por ejemplo, en el ejemplo de los patriarcas, cómo hay una fuerte vinculación de instrucción entre el padre y el hijo, y el esposo y la esposa. En los jueces, en los reyes, en los sacerdotes, y a través de todos estos hombres, Dios mostró que su plan es que el hombre, el padre, el esposo, asuma nuevamente esa responsabilidad que Dios le había dado a Adán, que Adán perdió por el pecado. ¿Cuál pastor? Que así como el Padre transmite sus gracias y mantiene comunión con el Hijo y el Santo Espíritu, el Padre varón, el Padre del hogar, comparta todas las gracias y bendiciones que Dios el Padre le da, y lo comparta con sus esposas y con sus hijos. Cuando Cristo vino, amado hermano, trajo esa restauración. Él se presentó como nuestro representante ante Dios. Y ahora, a través de Cristo, nosotros somos enseñados por Dios como una sola familia, que es la iglesia. Pero a pesar, mi hermano, de que esto es así, a pesar de que aprendemos de Cristo, los que estamos unidos a Cristo, a consecuencia de ello, esta restauración que trajo el Señor, vemos en el Nuevo Testamento el énfasis, la insistencia en la responsabilidad del padre varón que tiene él de instruir a su familia. Nadie aquí puede excusarse. No, pero le enseña el Señor. Sí, es verdad que de Cristo aprendemos los que estamos unidos a Él, pero eso no quita la responsabilidad de los padres varones en la instrucción en la casa. En el Nuevo Testamento, mi hermano, Dios nos muestra a través de los apóstoles, de los profetas, y nos dice que de Cristo tomamos conocimiento. Somos enseñados ahora directamente por Cristo. Bebemos de Cristo por medio de la fe. Somos iluminados por su Santo Espíritu cuando vamos a la Escritura. No obstante, eso no quita, mi hermano, que sigue siendo trabajo de los padres instruir en esta fe que profesamos a sus esposas y a sus hijos. Bueno, esto que he desarrollado es el principio de esta doctrina. Hablar de hogar no es simplemente de algo ocasional. Hay una doctrina detrás de todo esto, hermano, y que vigorosamente recorre toda la Biblia. Otro texto, Hechos 2, versículo 39. Hechos 2, versículo 39, nos dice ahí la historia de la iglesia naciente, porque para vosotros, esto está en el contexto de que Pablo en su primera predicación nos dice esto: porque para ustedes la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. El apóstol Pedro, después de Pentecostés, donde el Señor derrama su Santo Espíritu de una forma notable y especial, la gente queda maravillada, la gente queda compungida. Por ejemplo, un poco más atrás, en el 36, dice, cuando Pedro está hablando acerca de los judíos que fueron ellos responsables de la muerte de Cristo, sin embargo, fue la voluntad del Señor dar a su Hijo. Sepa pues, dice Pedro, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes matasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón los judíos y dijeron a Pedro:
hermanos varones, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Santo Espíritu. Y luego le lanza esto, porque para ustedes es la promesa y para vuestros hijos. Vemos que en el griego original dice para vuestra descendencia y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Ojo y cuidado con sacar este texto de contexto. Aquí Pedro no está diciendo por si acaso que los hijos de los cristianos reciben el Espíritu Santo simplemente porque son descendientes de algún creyente. No. Eso no es lo que Pedro aquí está diciendo. Pero lo que sí dice Pedro es que hay una promesa del Evangelio que incluye a muchos de nuestros descendientes. Y hermano, si hay una promesa que Dios me da, ahora es mi responsabilidad andar conforme a esa promesa. Y si Dios dice que esa promesa incluye a muchos de mis descendientes, lo que se presupone en el texto es que hay una responsabilidad que el apóstol Pedro está poniendo en el hombro de estos varones, para que estos, por la promesa dada, instruyan en la fe a sus hijos, a sus nietos, de manera que un día, el día de su buena voluntad, Dios les dé arrepentimiento. Dios le dé a ese descendiente, un hijo, un nieto, el don del Espíritu Santo y ellos sean salvos. Un texto, 1 Corintios 7, versículo 14. Y yo sé que este texto es bien complicado para poder interpretar. Dice el apóstol Pablo en el contexto de un matrimonio, dice él, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. A ver, hermano, yo sé que este texto no es fácil de interpretar. Sin embargo, es fácil leer algunos de los propósitos que Pablo tenía en mente cuando escribe el texto. Cito textual a Hendrickson lo que comenta al respecto. Dice, debemos ser cuidadosos, no sea que leamos demasiado del texto. Sin embargo, dice William Hendrickson, lo que Pablo quiere mostrar aquí es que el Evangelio penetra en el mundo en una forma que a veces en una familia el esposo llega a ser cristiano y la esposa no, o viceversa, dice él. Con el tiempo, lo que Pablo deja ver es que a través de la conducta del cónyuge cristiano, a través de sus palabras, oraciones, el cónyuge cristiano podría ganar a su cónyuge inconverso para Cristo. Fin de la cita. No está asumiendo que de forma mecánica, no es una promesa, por si acaso, como he escuchado por ahí, Dios no está prometiendo que si te casas con un incrédulo, sabiendo esa consecuencia, Él te promete que por ti lo convierte en incrédulo. No. Hay una promesa aquí que vemos que consecuentemente a la conducta, oración y palabra de un cónyuge cristiano que llegó así a conocer a su Señor, él usa eso y puede afectar al cónyuge inconverso. Pablo está diciendo aquí entonces que debido al poder de Cristo, normalmente la influencia del cristiano es más fuerte que la del no cristiano.
O mira lo que dice Calvino al respecto, cito textual. Porque la piedad de uno, dice Calvino, hace más por santificar el matrimonio que lo que hace la impiedad del no cristiano para mancillar. En otras palabras, dice Calvino, el propósito de Dios por salvar a su pueblo es más amplio que nuestro ilimitado entendimiento acerca de la salvación. Pablo dice, no está diciendo que el cónyuge no creyente haya llegado a ser moralmente santo o bueno por medio de su cónyuge cristiano. No, dice él, porque el ser humano no puede santificar a otro ser humano. El ser humano no puede salvar a otro ser humano. Lo que Pablo quiere decir es que al vivir íntimamente como un cónyuge cristiano, el incrédulo experimenta la influencia de la santidad. Fin de la cita. Entonces, mi hermano, algo que uno puede ver de forma clara en el texto es que, a pesar que conocemos el Evangelio, hermanos, tenemos la responsabilidad de influenciar. Como dice el Señor, de ser sal y de ser luz. Tenemos el llamado a salar con el Evangelio a todos los que viven a tu alrededor. Eso es lo que asume Pablo aquí. Tenemos un llamado a afectar con el Evangelio que tú dices creer, profesas y vives a tu entorno. Y Pablo aquí va más allá. Que esa responsabilidad de ser sal y luz también debe llegar a la familia, a lo más cercano, a tu cónyuge, a tus hijos. Pablo acá está diciendo que es tan efectivo esto de la piedad demostrada que en algunos de los cónyuges no creyentes la labor constante de santificación a través del testimonio del cónyuge creyente, de las palabras, su conducta, su oración, Dios puede usar eso de tal forma que tus cónyuges o tus hijos incrédulos aún les sea un freno, les sea un obstáculo para el desenfreno natural y que tus hijos no se contaminen de la misma forma que los cónyuges o hijos donde toda su familia es inconversa. Lo que deja ver el texto es que Dios usará tarde o temprano la conducta santificante del testimonio del cónyuge o del padre cristiano para la conversión de aquel que no lo es, incluidos los hijos. Amado hermano, una de las cosas más grandes que un hijo puede tener es que sus padres conozcan a Cristo. Y mucho más, que conozcan a Cristo y sean consistentes con su conducta, con la fe. Que sean consistentes en la oración, consistentes en hablarles a ellos del Evangelio. Porque Dios usará estos medios para la conversión de aquellos hijos. Hay un ejemplo claro, hermano, en la Biblia. ¿Quién fue? Lo vimos también la semana pasada. Timoteo. Timoteo, su madre era cristiana y su padre era un griego, un gentil, un inconverso. Yo me imagino que el domingo ella llevaba a su hijo al culto y tal vez el sábado su padre, o el viernes, su padre llevaba a su hijo al culto griego. Había una disputa ahí, un padre inconverso, una madre creyente. La madre de Timoteo continuamente le leía la ley de Dios, le enseñaba el Evangelio, con total insistencia en el contexto del culto familiar diario. Su padre hacía lo propio.
lo llevaba a la filosofía y los mitos griegos. ¿Quién pudo más, mi hermano? ¿Qué pudo más? ¿Qué tuvo más poder, más influencia? Ahora, a pesar, mi hermano, de que Dios diseñó al hombre de tal manera que las cosas nos impactan mucho más cuando uno ve a su padre haciéndolo o mandándolos, Dios aquí usó el evangelio aprendido consistentemente y el culto familiar diario que su madre y su abuela tenieron con este niño, que no solamente llegó a ser creyente, llegó a ser un emisario apostólico. Un texto más, por busca Efesios 6, versículo 1 al 4. Yo sé que esto, sobre todo los hijos, se lo saben de memoria para sacar el dedo y decir a sus padres, pero yo quiero que veas algo aquí. 6, 1, 4 de Efesios. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Ahora, escucha esto. Y se de larga vida sobre la tierra, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina del Señor. A ver, yo no sé tú cuántas veces has venido al texto solo de repente para sacar, mira, esto le voy a decir a mi hijo para que me haga caso. Ahora, cuando uno viene a este texto, tal vez no se percata de algo que acá está supuesto. ¿Qué, pastor? Que Pablo le está hablando a una iglesia local, ¿verdad? Pablo le habla a una iglesia local. ¿Y a quiénes está incluyendo el apóstol Pablo dentro de esta iglesia local? Habla de padres y también habla de los hijos. Y antes que me saque de contexto o alguien me escucha, yo no estoy por si acaso diciendo que los hijos son miembros de la iglesia porque se han bautizado. Eso no es bíblico. Tampoco estoy indicando que los hijos naturalmente son miembros de la iglesia simplemente porque su papá, mamá es creyente. Eso no estoy diciendo. Pero sí me muestra, hermano, siendo fiel con el texto, nos muestra este texto y otros que como parte de la iglesia orgánica se consideraba a los padres y a los hijos. Y Pablo es que en ese contexto de la iglesia a veces les habla duramente a los padres, pero también le da fuertes llamadas de atención a los hijos, mostrándonos que la fe no es simplemente un asunto de los padres o para los padres. ¿A dónde voy? Hoy, hermano, la psicología moderna, ¿qué nos dice? Tú no tienes que meterle tu fe a tus hijos. Déjalos que crezcan y cuando crezcan, entonces ellos van a decidir si quieren seguir tu fe o no, pero tú no les impongas. Pablo no está de acuerdo con ese pensamiento. Pablo no está de acuerdo con esa filosofía. Y Pablo es un autor inspirado. Vale indicar entonces que Dios no está de acuerdo con esa forma de pensar. Pablo nos está diciendo, amados hermanos, que es responsabilidad de los padres instruir a sus hijos, llevarlos a la iglesia y poner la misma carga de la conciencia de la ley en la mente de sus hijos. Eso es lo que está supuesto en el texto. Pero penosamente hoy hay padres que el día domingo le preguntan: hijito, hijita, ¿será que usted quiere venir al culto conmigo hoy? Hijito, hasta con miedo incluso. Hijito, hijita, es que pastor, yo no quiero que se sienta presionado mi hijito o mi hijita. No, mi hermano, Pablo aquí en el texto presupone
Primero, que los padres están instruyendo a sus hijos. ¿Cuándo? En eso que llamamos culto familiar. No hay otro espacio de instrucción. Culto familiar. ¿Eso qué es, pastor? Es ese espacio que la familia debe apartar, de ser posible, todos los días para leer la Biblia juntos, meditar juntos, orar juntos y, si es posible, aunque no es obligatorio, cantar juntos. Cantar juntos con tus hijos. Y martillar e insistir a sus conciencias, disciplinar a sus hijos y guiarlo en conductas y hábitos cristianos. Ahora, hermano, y si tú no lo haces con firmeza, lo va a hacer la escuela. Si tu hijo va a la escuela, que de paso es un departamento de ideología y de pura basura ideológica. Si tú no lo haces, lo va a hacer la escuela o lo va a hacer la televisión con sus programas basuras que tienen series y novelas que amordazan a tu hijo en su conciencia. O peor aún, si tú no lo haces, lo van a hacer sus amistades del mundo, ya sea presencial o físicamente, o por las redes o por celular. ¿Le has dado a tu hijo un celular? Craso error. Craso error. Ese es un medio para que también sea instruido por su entorno mundano, y peor aún, si tú no estás siendo firme en esto, estás vendiendo al mundo a tus hijos. Un ejemplo de firmeza de un padre firme, Josué. Josué 24, versículo 15. Ahí vemos a Josué que se para en el Sabbat judío, y ¿qué les dice? Y se para y dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, pero yo, dice él, y mi casa serviremos a Jehová. Yo no me imagino, hermano, como hoy se ve, actuando a Josué de forma democrática, ¿no? Como hoy se enseña en muchos lugares, ¿no? Yo no veo a Josué, no sé, reuniendo a su familia el día viernes en la noche, antes del Sabbat. Recuerden que ellos lo guardaban el día sábado. Y sentados ahí, el pobre padre Josué, con miedo, le sudaba las manos, le dice: mira, amor, mira, esposa, o miren, hijos, estaba pensando, no sé, el día de mañana me iba a parar y decirle a este pueblo que de continuo es infiel con Jehová, que ya basta, pues, ¿no?, de que adoren a otros dioses. Y yo estaba pensando, no sé, familia, decirle que me gustaría decir, si a ustedes les parece, que yo y mi casa vamos a servir a Jehová. No, mi hermano, ahí no hubo una democracia del Padre. Josué entendió su responsabilidad, primero, de adorar al Dios verdadero, y segundo, que él era el responsable de su casa, de su esposa, de sus hijos, y que Dios le había dado a él como padre ese trabajo. Ahora, no es el único, la madre tiene mucho que hacer también, tiene mucho trabajo y deber también, pero el padre es el principal responsable ante Dios por dar la instrucción religiosa a sus hijos en el hogar. O cuando Dios da su ley, el cuarto mandamiento: guarden el día de reposo. Hermano, ¿a quién le habla específicamente? A toda la casa, no, al papá. Le habla al varón. Éxodo 20, versículo 8 al 10, ahí está ese mandamiento, el cuarto. Acuérdate, ¿a quién le habla? Al padre. Acuérdate del día de reposo para que lo justifiques. Y luego le da instrucción y le dice: tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu criada, tu bestia, le está hablando al padre.
O sea que la carga principal de instrucción y de comunicar este mandamiento era al papá. La carga de instrucción recae en el varón. Así que mi hermano, ¿cuál es uno de los lemas de la Reforma? Ecclesia reformata semper reformata. Pastor, ¿qué está hablando? Que la iglesia reformada siempre se está reformando. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque no es simplemente, amado hermano, volver a los 5 puntos, ¿verdad? O volver a las 5 solas. Toda nuestra vida debe ser continuamente reformada a la luz de lo que dice la Biblia. Y esto es algo que debe ser reformado. Esta doctrina es algo que debe volver a ser abrazado. Me hubiera encantado que hoy estén todos los padres, de verdad, y que les pueda mirar cara a cara, y esto es simple. Pero hermano, es necesidad urgente. No solamente para esta iglesia, para toda verdadera iglesia del Señor, que debe reformarse en este aspecto. Cierro, hermano, con alguna, ¿cómo lo aplico, hermano, esto de forma práctica, pastor? ¿Cómo llevo esto a mi vida? Quiero cerrar, hermano, inquietando sus conciencias, como también yo fui inquietado. Te preguntaré, hermano, ¿cómo van tus hijos? Pastor, se porta bien. No, yo pregunté eso. ¿Cómo está el estado del alma de tu hijo o tu hija? ¿Cómo se está evidenciando una crianza bíblica en el hogar de tu hijo? Puede ser una infidencia. Una vez mi esposa, hablando en intimidad, me dijo, hay muchas cosas, y lo digo para sacar de eso un consejo. Me dijo, hay muchas cosas que tú a todo el mundo les enseñas, pero que no les enseñado a tus hijos. Me dijo, tienes mucho tiempo para darle a los hermanos y aún eso a tu hijo no lo has mostrado. Yo otra vez saliva, porque tiene razón, pero me pregunté algo, mi hermano. Si esto pasa en la casa de un pastor, si esto pasa en la casa del pastor de tu iglesia, posiblemente, pienso yo, que también esté pasando en la casa de los miembros. También esté pasando en tu casa. No, pastor, no me dijo nada mi esposa. Tal vez calla, pero esté pensando eso de ti. O esté guardando con dolor el hecho de que tu esposo no estés cumpliendo esa responsabilidad. Ahora, esposos, si tu esposa es cristiana, algo que ama y algo que le hace feliz, aparte de amarla, como manda la Biblia, es ver a su esposo que lea la Biblia. Es ver a su esposo que instruye a sus hijos. Es ver a su esposo que disciplina a sus hijos, que está pendiente de ellos. Es más, hay muchas esposas que son cristianas, que aman a sus esposos, pero llevan una profunda tristeza interna en el alma, porque ellas saben que su esposo no es lo que la Biblia dice que debe ser. Ahora, esposas, no con esto vayan a su casa y lo estén codeando. Ya te dije, ¿ves? Hay que ser misericordiosas. No lleguen hoy a sus casas y lo codeen a su esposo. Te dije 1000 veces, ¿ya ves? Mejor ore por su esposo. Créame, hermana, que es una gran responsabilidad ser un esposo bíblico. Anímelo. Anime a su esposo. Bueno, de verdad, hay esposos que les cuesta esto. Son perezosos para esto. Y les cuesta hacer. Si no lo hace por un tiempo, usted asuma el culto familiar, pero no usurpe la responsabilidad que tiene el esposo. Anímelo, llévelo de la mano, pero no puede faltar culto familiar en el hogar. No puede. Pastor, y yo que soy soltero, con más razón,
aprenda esto para que encare un hogar bíblico. O hay algunos que tienen demasiada ocupación. Esposa, ayúdele entonces a que se libere de un poco de carga para que haya tiempo para hacer el culto familiar. Otro ejemplo, aplicación práctica, Josué 2, yo lo leo, muy rápido, 7 al 10, nos dice ahí, y escucha lo que espera el Señor de los miembros y de las familias. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Escucha esto. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín. 10. Y toda aquella generación, yo quiero poner esto en tu conciencia, y esto es algo que de verdad a mí me preocupa sumamente. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y por qué crees tú que los hijos ya no sabían nada? Porque no hubo una instrucción verbal, oral. Hermano, vea esto con mucho cuidado. Una generación se perdió porque ahora los padres no transmitieron verbalmente la instrucción bíblica. Cuando los miembros de la iglesia descuidamos este deber, mi hermano, inevitablemente vendrán días oscuros a la iglesia. Va a decaer la santidad, va a decaer la piedad, y la iglesia cae en tinieblas. Padres, algo que ustedes saben, no vamos a vivir para siempre, padres. No somos eternos para los hijos. Algún día vas a tener que partir con tu Señor. Algún día no vas a estar. Por eso Dios mandó a los padres que no descuiden en el presente la instrucción religiosa. Escucha esto, aunque es un poco insolente. Si descuidamos este deber, nuestros hijos van a destruir esta iglesia. Si descuidamos este deber, mis hijos y tus hijos van a destruir esta iglesia, su base, su artículo de fe, y solo quedará un triste recuerdo de una iglesia que se reformó en doctrina, pero no lo pudo hacer en su hogar. Hermano, esto es algo muy serio. Algunas motivaciones para el culto familiar. Cierro con esto. 1. El bienestar eterno de ser queridos, los hijos. Dios, mi hermano, usa medios para salvar las almas. Por lo general, Él usa la predicación, su palabra, pero también puede usar el culto familiar. Segundo, el culto familiar regular hará que tu hogar sea un lugar más bendito para vivir. Será más armonioso, habrá más santidad, será mejor instruidos para honrar a Dios, mejor comunicación. Tercero, instruir a tus hijos en el marco del culto familiar expande y santifica su capacidad intelectual. Ahí es donde le debe llegar la doctrina, no el sábado con el hermano Giancarlo, no el domingo con el pastor. Tu hijo aprende en tu casa doctrina en el marco del culto familiar. Y cuarto, instruir a los hijos en el culto familiar, en el hogar, es el modelo de la Escritura. Y es un medio de gracia para combatir la influencia del mundo. Y cierro ahora sí. Hay una amenaza en la Biblia cuando no estamos haciendo esto.
hay una tremenda y terrible amenaza pronunciada contra aquellos hogares que están descuidando este deber. Jeremías 10, versículo 35, la primera parte. Dice el profeta Jeremías acerca de estos hogares impíos: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, que no están orando en casa, que no hay oración en el marco del culto familiar. A.W. Pink comenta esto, cito textual. Dice: las familias que no oran son consideradas aquí iguales a los paganos que no conocen al Señor. Él pregunta: ¿esto os sorprende? Pues hay muchas familias paganas que se juntan para adorar a sus dioses falsos, y ¿no es esto causa de vergüenza para los cristianos profesos? Así que, hermano, voy a continuar, si Dios nos da vida, la semana que viene, en cómo hacer este altar familiar. Pero espero, hermano, haber puesto las bases bíblicas el día de hoy de por qué es importante rescatar, recuperar esta doctrina olvidada, perdida y descuidada, el culto familiar. Oramos. Amado Señor, te damos a ti gracias por tu palabra. Siempre, Señor, yo soy el primero en ser exhortado, movido a vergüenza, movido, Señor, a ver mi carencia, mi debilidad. Te ruego, Señor, también que hayas puesto esta carga en la mente de mis hermanos, en sus conciencias, y de todo aquel que me ha oído, Señor, que la iglesia, nuestra iglesia, caiga en cuenta de esto, Señor, que necesitamos recuperar el liderazgo varonil en la casa. Da sabiduría, Señor, corrige los aspectos en el hogar que hemos estado tocando ya, Señor, hace semanas, que providencialmente tú nos has guiado a hablar de esto, porque hay una urgencia, Señor, en el hogar que debe ser restaurada. Te pido todo esto en el nombre de Jesús.